Así que, bueno, los voy a saludar de nuevo, así que, hola chicos y chicas, espero que estén súper bien, que hayan tenido un muy buen fin de semana y que tengan toda la energía para partir esta semana, como día lunes. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ya hoy día vamos a ir haciendo la guía, pero entre medio le agregué como mente que ya lo han visto con otros profes para ir haciendo, para que ir practicando los ejercicios con tiempo. Traté de ponerle un tiempo más o menos prudente, no sé si estará bien o no, pero bueno, ahí vamos a ir probando po, y mejorando palabras si es que el tiempo es muy poco. Así que, bueno, ahí ya cuando llegue el momento van a poder, vamos a poder jugar con eso. Ya estoy grabando. Ya, ahí ya están viendo la guía. Ya, cualquier duda que tengan mientras voy pasando la guía, yo igual voy a estar preguntándole a ustedes, pero me interrumpen nomás o me escriben en el chat. Yo ya estoy leyendo el chat y también lo escucho a ustedes, así que eso. Ya, entonces, bueno, la guía de hoy día es nuestra primera guía porque la pasada era la que tuvimos hace 2 semanas, era repaso, así que ahora partimos con la primera guía que es sobre números naturales y enteros, ¿ya? Entonces vamos a ver conjuntos numéricos que es como el primer tópico que tenemos, ¿ya? Bueno, en primer lugar nosotros tenemos al conjunto de los números naturales, ¿ya? Que son todos los números positivos que van del 1 al infinito, ¿ya? No consideran el cero, así que ojo con eso. Entonces sería el 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente de uno en uno. No considera números decimales, no considera fracciones, solo el número entero, del 1 al infinito. Uy, que me quedan. Ya. Luego a eso nosotros agregamos los números cardinales, ¿ya? Estos números cardinales incluyen los mismos números que se incluían en los números naturales, pero además de eso se agrega el cero. O sea que nosotros vamos a tener los números enteros que van desde el cero hasta el infinito, ¿ya? Así que si les preguntan el cero qué número es, el cero no sería un número natural, sería un número cardinal. Bueno, y también clasifica dentro de las clasificaciones que vienen después de eso, porque si nosotros, bueno, lo vemos más o menos, así como con un dibujito, nosotros vamos a tener los números naturales. Que ahí en eso van a estar todos los que vimos en el primer, bueno, en la primera línea, que serían desde el 1 hasta el infinito. Uy. Y luego de eso, vamos a tener los números cardinales, ¿ya? Se denominan como con una n y un cero. Y acá serían los mismos números naturales, pero aparte vamos a tener el cero. Y si después nos vamos un poco más afuera de esos números, tenemos el conjunto de los números enteros. Los números enteros también se va de uno en uno, no se consideran números decimales, no se consideran fracciones, raíces, solo se consideran los números enteros. No tienen ningún valor decimal y acá ahora se consideran todos, o sea, los que ya llevábamos hasta el momento, que eran los números positivos del 1 hasta el infinito, también vamos a agregar el 0, pero aparte de eso vamos a agregar todos los números negativos. Es decir, desde el menos infinito hasta el infinito, todos los números negativos también están incluidos en esto, que sean números enteros, obviamente. Entonces eso se denominan como una z. Entonces acá, por ejemplo, podemos tener el menos 5, no sé, el menos 100, ya menos 7, etcétera. ¿Alguna duda con respecto a esas tres clasificaciones? Ya, entonces sigamos. Ya, y dentro de los números enteros nosotros tenemos una subclasificación,
¿ya? O sea que tenemos ciertos grupos que están dentro de los números enteros. Por ejemplo, nosotros podemos tener los enteros positivos. ¿Cuáles son esos? Los que nosotros ya, o sea, se denominan enteros positivos que al final es igual al conjunto n o al conjunto de los naturales que teníamos. También tenemos los enteros negativos, ¿ya? Van desde el menos infinito hasta el menos 1. Aquí no alcanzan a llegar al cero. Si se fijan acá en la tabla numérica, serían como hasta ahí. Todo eso serían mi enteros negativos. También podemos tener los enteros positivos, pero que incluyan al cero, o sea, se pone un z con un signo más, y aparte con un cero abajo, que si lo vemos como de forma gráfica sería de aquí hacia allá, o mejor lo voy a ir pintando para que se vaya entendiendo mejor. Por ejemplo, todo eso serían los números enteros, bueno, enteros positivos incluyendo al cero, o también enteros no negativos, ¿ya? Y después tenemos hacia el otro lado de la recta, desde el menos infinito hasta llegar al cero, los números, el conjunto de los números enteros no positivos. Es decir, se incluyen todos los enteros excepto los que son positivos, desde el 1 hacia el infinito. ¿Ya? Básicamente el nombre le dice qué números están incluidos. Todavía no vemos los números racionales, que eso ya lo van a ver el miércoles. Ya por ahora serían solo estas clasificaciones. Bueno, acá además le dicen que todos los números se pueden ubicar en una recta numérica. En el centro está el 0, hacia la derecha están los números positivos. ¿Ya? Hacia acá son los números positivos, y hacia la izquierda del 0 están los números negativos. El 0 se considera como un número neutro, y me dicen que si un número está a la derecha de otro, ya es mayor que el otro. Ya, eso para que lo entiendan igual. Por ejemplo, si yo tengo un número, elijo el 2, por ejemplo, y el menos 4. El que está a la derecha siempre va a ser mayor cuando yo estoy en una recta, es decir, el 2 siempre es mayor al menos 4, a pesar de que en valores absolutos, que ya vamos a ver ese término, sea mayor al menos 4, pero los valores siempre que estén a la izquierda de otro número son menores que el que está a la derecha. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a los conjuntos numéricos? Para ir comprobando sus conocimientos, ¿se pueden meter a Menti por mientras? Le voy a compartir ya la... Y vamos a responder algunas preguntas sobre conjuntos numéricos. Ahí está cargando la página. No, no me quiere pescar ahora. Unos minutos, chicos, que tengo problemas técnicos, así que voy a meterme en el computador. Y ahí sí.
Ahí yo creo que ya están viendo toda la pantalla. Sí. Ya, entonces, mientras ya ustedes se meten, ahí arriba aparecen las instrucciones, se tienen que meter a menti.com y utilizar el código que aparece ahí arriba. Entonces ahí vamos a responder 3 preguntas sobre conjuntos numéricos, ¿ya? Para ir analizando si es que pudieron entender los conceptos que vimos o después hay que explicarlos más. Si alguien tiene problema para acceder, que me diga ya, para así avanzar ya. Vamos, 10, faltarían 2 que se conecten. ¿Hay alguien que tenga problema para acceder? Ya. Ya vamos a partir nomás entonces, ya. Somos 10 de 12, 2 faltaron, pero ya vamos a seguir. Ya, entonces ahí va a aparecer la pregunta y ustedes tienen que responderla. Se ve un poco larga, pero veamos cómo les va con el tiempo. Quedan 5 segundos. Ya, la 3 era la correcta. ¿Cómo? ¿El tiempo estuvo bien? ¿Fue muy poquitito? ¿Qué me dicen? Para la próxima saber si estoy dando bien los tiempos o estoy dando muy poco. Estuvo como justo. Ya estuvo justito. Unos 20 segundos más yo creo que podrían haberla hecho mejor, ¿o no? Ah, que sí, como lo están viendo del celular, algunos o no. Se veía más chiquitito. Sí, igual pueden estar mirando la pantalla mía, pues, como que la estoy compartiendo y así como para hacerlo, pues. Y en el celular solo responden. Ya, vamos a seguir con la otra y después vamos a ir revisándola ya.
Ya, entonces vamos con la segunda pregunta sobre el mismo tema, sobre conjuntos numéricos. Ya esta tienen un poquito menos de tiempo, así que traten de pensar un poco más rápido. Era la correcta. Ya de ahí vamos a ir revisándolas todas, ¿ya? Una por una, para ver en qué se equivocaron y para que vean más o menos cuál es el análisis que se tiene que ir haciendo. Y vamos por la última pregunta sobre conjuntos numéricos. Ya, a ver, veamos cómo les fue con esta. Ya, acá sí le achuntaron 3 personas a la opción correcta. Ya vamos a ir revisando una por una de estas para que no se preocupen ya. Y ahí me comentan si se equivocaron porque les faltó tiempo, porque no entendieron bien qué era lo que le estaban preguntando, para ir viendo cómo mejorar los resultados, ¿ya? Una duda. ¿Sí? ¿A los demás les salían las alternativas o no? Lo que pasa es que a mí me salían como opción uno, 2 y 3. No me salían como para votar, entonces como que todas me salían como anuladas. Como decía, al final no has votado a tiempo, no voy a elegir la alternativa. No sé qué, a los otros cómo les salía. Normal, con alternativas, sí. Hoy no sé, qué raro, ¿por qué habrá pasado eso? Sí, ahí hay que ver qué onda, por qué no funcionó bien. Ya, ya entonces siguiendo con la clase, vamos a ir revisando los ejercicios para ir viendo cómo los deberían haber abordado. Entonces, el primero era el número 13 de aquí de la guía.
está aquí. Ya, miren, entonces, bueno, lo que aquí nos dicen, nos dan tres números, A, B y C, y nos preguntan en base a esos números si son naturales, bueno, básicamente si son naturales, alguna operación entre ellos también. Entonces, bueno, yo lo que más fácil se me ocurre a mí hacer es ir resolviendo los números, pues. Entonces, por ejemplo, en el A, nosotros tenemos 6 por 45 menos 24. Entonces, lo voy a hacer así. Nosotros hacemos esa recta y nos va a quedar 4 menos 2, serían 2, 21. Y luego 6 por 21, 126. Entonces tenemos el primer número que es A126, ¿ya? Luego tenemos B, que B nos dicen que es 6 menos 7. Bueno, y ahí usted, cuando es una recta, se mantiene el número o sea, el signo del mayor. Entonces, en este caso, entre el 6 y el 7, el mayor es el 7, que tiene signo negativo, por lo tanto nos quedamos con ese signo, y luego hacemos la operación restándole al mayor al menor. 7 menos 6 sería 1, y nos queda menos 1. Luego nos queda el C, que el C me dicen que es menos 8 menos 9. Entonces, acá nosotros estamos restándole, o sea, tenemos un negativo con negativo, y al tener eso se va a transformar en un positivo, entonces acá nos va a quedar menos 8 más 9. Y luego si lo resolvimos, vemos cuál de los dos es mayor, sería el 9. El signo del mayor se mantiene, que sería positivo, y se hace la operación de la recta, porque acá tenemos un negativo. Al final eso sería lo mismo que decir 9 menos 8, si es que lo ven más fácil. Y 9 menos 8 es 1. Entonces nosotros tenemos, tenemos A igual a 126, B igual a menos 1, y lo voy a anotar aquí, C es igual a 1. Entonces ahora en base a eso vamos analizando cada uno de los puntos. Me dicen B y C son números naturales, y nosotros dijimos que los naturales eran los números enteros mayores a 1, incluyendo el 1, desde el 1 hasta el infinito. Por lo tanto, B y C son naturales, el B no es natural porque es negativo, por lo tanto la primera sería falsa. La segunda me dicen que C es un número natural, C es 1, y dijimos que los números naturales son los números enteros entre el 1 y el infinito, por lo tanto la segunda sería verdadera. Y la tercera me dice que C menos A es un número natural, entonces nosotros tenemos el C, que sería 1, y le vamos a restar 126. Y si hacemos esa recta, bueno, en primer lugar, el signo del mayor es negativo. Luego hacemos la recta 126 menos 1, me va a quedar 125. Y de esa forma, C menos C no es natural porque es un número negativo, y los naturales iban desde el 1 positivo hacia el infinito, por lo tanto, también es falsa. Y de esa forma, nuestra respuesta correcta sería solo la B. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿O ahora les quedó claro cómo eran? ¿Y a los demás les quedó claro ahora? ¿Y se equivocaron porque se equivocaron en algún signo o fue por tiempo? Yo fue por tiempo. Ya voy a darle un poquitito más de tiempo entonces para las otras. Bueno, para la próxima clase, porque estas ya las tengo configuradas. Entonces, vamos a seguir con el otro ejercicio. O sea, con la otra pregunta que hicimos, que era la 16. ¿Ya? Esta es un poco más de análisis. Acá no hay que hacer mucho cálculo, pero tienen que fijarse bien en los valores que tienen los distintos números. ¿Están viendo bien la pantalla, cierto? ¿Están Sí. viendo la pregunta 16? Ya. Entonces me dicen que si A y B son dos números enteros cuya ubicación en la recta numérica es como se muestra en la figura, entonces en primer lugar tenemos que ver qué signo tienen estos valores. Y como están al lado izquierdo del 0, nosotros dijimos que al lado izquierdo del 0, en una recta numérica, están los signos
O sea, los números con signo negativo y el lado derecho con signo positivo. Por lo tanto, A y B son negativos. Entonces, ¿qué va a ser siempre positivo? ¿Qué pasa si yo multiplico un negativo por un negativo? Le pregunto a ustedes para que me digan. ¿Da positivo? Da positivo. Entonces, si yo multiplico A y por B, que son dos números negativos, ¿van a ser mayores a 0? Sí, pues porque al multiplicar dos negativos siempre va a darme un valor positivo. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos con la segunda. Ya, ahí ya sabemos que la A es la respuesta correcta porque ya nos dio, pero como para ir comprobando, en segundo lugar tenemos A dividido en B. Dijimos que, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser la división. ¿Y qué pasa si yo divido un valor negativo dividido en un valor negativo? ¿Cómo va a ser ese signo? Positivo. Positivo también. ¿Ya? Entonces, A dividido en B va a ser positivo. Pero yo acá tengo un negativo al principio. ¿Y qué pasa? Negativo con positivo, ¿qué valor da? Negativo. Da negativo. ¿Ya? Entonces, esta de acá, ¿es mayor a 0? No, no es mayor a 0 porque nosotros hicimos ya los cálculos y sabemos que va a dar un número negativo. Por lo tanto, ahí voy a ir anotando a este lado mejor, pero no quedarme sin tanto espacio. Por lo tanto, la B no se cumpliría, me dio negativo. Entonces, vámonos con la C. La C me dice que yo voy a sumar A más B. Entonces, ya. Dejen ver cómo explicarle esta para que se entienda. Ya, como los dos son negativos, A y B son negativos. Yo voy a mantener el signo, solo habíamos dicho que cuando sumábamos dos signos positivos se mantenía el signo y cuando sumábamos dos signos negativos también se mantenía el signo. Por lo tanto, yo sé que mi número va a ser negativo y luego el valor que sea, o sea, el valor que me dé A más B me puede dar cualquier número en verdad, pero siempre va a ser negativo porque como estoy sumando dos valores negativos, el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, acá me dice que es mayor a 0 y eso tampoco se cumple. Entonces vamos con la otra. La otra me dice A menos B mayor o igual a 0. Ya, esta está un poco más complicada. Lo voy a escribir así, A menos B. Ya. Nosotros sabemos que B, así, solo observando B, sin preocuparnos de A ni del signo, es negativo. Pero ¿qué pasa si yo a eso le agrego un signo negativo al comienzo? Si yo tengo, el B ya es negativo, pero además tengo un menos adelante. ¿Qué significa eso? Cambio de signo, pasa positivo. Que se me va a transformar, no escuché muy bien, pero se va a transformar en un valor positivo. ¿Ya? Todo esto de aquí va a ser positivo. ¿Ya? Y luego yo tengo mi A que es negativo. Entonces voy a tener un negativo más un positivo. Ahora yo tengo que ver cuál de los dos es mayor, o sea, en términos de valor absoluto. ¿Cuál de los dos es mayor para ver cuál es el signo que yo voy a quedarme, si con el negativo o con el positivo? Entonces, si nos fijamos, cuando yo hablo de valor absoluto, estoy hablando como de la distancia que está hacia el cero, ya sin importar el signo, solamente el valor. Entonces, si nos fijamos, el A es el que está más alejado del cero, por lo tanto va a ser mayor a B en cuanto a solo el número, sin considerar el signo. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos esta operación, nos vamos a quedar con el signo que tenga el A, al ser un valor mayor. Y eso es negativo, por lo tanto, de esa forma yo descarto la D, porque la D me dice que el resultado va a ser positivo. Y finalmente, voy a anotarla por acá, nos vamos con la E, que a mí es bien parecida a la otra. Me dicen B menos A menor o igual a, o sea, menor a 0. Acá pasa lo mismo. Nosotros sabemos que B es negativo, pero acá vamos a tener menos y el A también es negativo, entonces vamos a tener un menos por un menos, ¿cierto?
Entonces, al tener dos negativos, esto se me va a transformar en positivo y B va a seguir siendo positivo. Ahora veíamos cuál signo era mayor, o sea, cuál era mayor el A o el B, y ya dijimos que el A era mayor porque estaba más alejado del cero, por lo tanto, nosotros, el valor positivo va a tener esa operación. Y de esa forma acá me dicen que esta operación es menor a cero y nosotros decimos que no, porque no es mayor a cero porque el A tenía un signo mayor. Por lo tanto, se va a quedar con ese signo que era positivo. Y de esa forma tampoco se cumple la E. ¿Se entendió lo que fui diciéndoles? ¿Cómo ver las operaciones que me iban a dar estas cosas? Sí. Ya. Lo otro que podrían hacer ustedes también es darle un número así cualquiera para ir comprobando. Por ejemplo, esta podría ser el -1 y esta podría ser el, no sé, -3. Y ahí van transformando haciendo lo mismo, quizás se le puede hacer más fácil. -3 por -1 va a dar 3, es positivo. Y así con la otra que quizás también podría ser una estrategia que les sirva. Ya, nos vamos a ir con la 31. Ya, la 31 es bien parecida a la primera que hicimos. Así que, bueno, básicamente es lo mismo. Ustedes tienen que ir resolviendo cuáles son los valores de A, B y C. A nos dicen que es -3 más -3, o sea, eso sería -3 menos 3. ¿Qué dijimos? Que cuando nosotros teníamos los dos valores eran negativos, se mantenía el signo y luego se realizaba la suma de estos. 3 más 3 es 6. Por lo tanto, A vale 6. Luego pasamos a B. B me dice 2 menos 6. Cuando tenemos eso, elegimos el signo del número mayor. 2 o 6, el mayor sería el 6. Por lo tanto, mi signo va a ser negativo. Y luego hacemos la operación de la resta, al más grande le restamos al más chico. 6 menos 2, 4. Y ahí yo tengo el valor de B. Y luego nos vamos con C, que serían 4 dividido en -2. Y bueno, y ustedes me habían dicho que cuando yo tengo multiplicación o división, positivo con negativo siempre va a dar negativo, por lo tanto allá tengo el signo, y luego 4 dividido en 2 sería 2. De esa forma yo encontré mis tres números. ¿Cierto? Entonces acá me pregunta cuál de las siguientes aseveraciones son verdaderas. En primer lugar, A y B son números enteros, y nosotros habíamos dicho que los números enteros eran todos los números, bueno, que no sean decimales, incluyendo el 0, los positivos, los negativos, por lo tanto, A y B sí son enteros. La primera va a ser verdadera. La segunda, A no es un número natural. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿A es un número natural o no? ¿Alguien? A no es un número natural. ¿Ya? Porque los números naturales eran desde el 1 hasta el infinito. Por lo tanto, la primera me dice, A no es un número natural y sería verdadera. Ojo con la forma en que se los preguntan. Acá se podrían haber confundido, pero como me estás diciendo que no lo es y la verdad es que no lo es, va a ser verdadero. Y luego C menos B es un número natural. Entonces, ¿dónde tenemos C? Sería -2, menos y B, -4. Ojo con esto también. B vale -4, por lo tanto, va así dentro de ese paréntesis, ¿no? O sea, vamos a tener dos signos negativos, ahí también se podrían haber confundido en colocárselo un signo. Entonces tenemos -2, y acá como tenemos dos signos negativos, eso se va a transformar en una suma, y eso me va a dar 4. Y luego, el signo del mayor es el del 4 es mayor, por lo tanto su signo es positivo, y hacemos la resta. 4 menos 2 es 2. De esa forma, C menos B es un número natural, sí, porque es positivo mayor a 1. O sea, entero mayor o igual a 1. Entonces, las tres aseveraciones son verdaderas, por lo tanto, mi respuesta E sería mi respuesta correcta. ¿Alguna duda que tengan?
¿Se entendió todo? Ya, entonces vamos a seguir. Ocupamos harto tiempo en hacer esto, así que vamos a ir un poquito más rápido para alcanzar a pasar toda la guía. O si no, la quedaría pendiente para la próxima clase. Ya, me dicen, ahora vamos a ver el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Entonces, el valor absoluto, lo que me está diciendo es la distancia que hay entre el 0 y cualquier número, ¿ya? Por ejemplo, no voy a leer la explicación porque es más fácil entenderlo así. Si yo tengo el valor absoluto de cualquier número, por ejemplo, de 100, el valor absoluto de 100 va a ser 100, siempre va a ser positivo. O sea, lo que hace el valor absoluto es transformar un número negativo en positivo. O si yo tengo un número positivo, por ejemplo 100, también se va a mantener 100. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo y es el mismo número. Solo que si está negativo se le va a cambiar el signo y si está positivo se va a mantener. No hay mucho más que decir respecto a eso, así que vamos a seguir con las otras. Adición y sustracción. Ya, adición y sustracción nosotros ya los vimos, así que igual voy a explicarlo un poquito más rápido, pero me dicen que básicamente al sumar dos números con el mismo signo, que era lo que ya habíamos hecho, se suman los valores absolutos. Entonces ahora viene el concepto de valor absoluto. ¿Se acuerda que yo les dije mientras le explicaba que, no sé, pues si yo tengo 7, bueno, menos 7 más 8 ya. Entonces, se conserva el signo de estos, o sea que voy a tener negativo, y se suman los valores absolutos. ¿Y por qué dicen valor absoluto? Porque tengo acá yo el menos 7 y el menos 8, entonces a mí el signo no me va a importar, por lo tanto lo que yo voy a sumar va a ser 7 y 8. Y 7 y 8 da 15. Entonces ahora al final la explicación es lo mismo, solo que le agregan el concepto de valor absoluto, pero si ya lo saben, ya sabían hacer estas operaciones, en verdad es solo más conceptual, pero es lo mismo que explicamos en el repaso. Luego, al sumar dos números de distintos signos, que eran los que yo les explicaba delante, se restan los valores absolutos. Yo delante le dije se restan los valores de, o sea, sin importar el signo, que al final es lo mismo, porque al valor absoluto no le importa el signo, siempre va a ser el valor positivo, y se mantiene el signo del número con mayor valor absoluto, ¿ya? O sea, no sé, a ver, menos 7 más, no, 3 menos 7. Entonces, mantenemos el signo del mayor, en este caso 3 y 7, el mayor va a ser 7, negativo, el valor absoluto de 3 es igual a 3, y el valor absoluto de menos 7 es igual a 7. ¿Ya? Simplemente a los negativos le sacamos el signo, y a los positivos se mantiene igual. Entonces, y ahora hacemos la resta al mayor le restamos al menor. 7 menos 3 serían 4. Multiplicación y división. Ya que era lo mismo que yo le explicaba. Ya al multiplicar o dividir dos números con el mismo signo, positivo por positivo, los valores absolutos, se multiplican los valores absolutos de los números y el signo siempre va a ser positivo. Y ahí. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 7, le doy siempre los mismos números, pero bueno, son los primeros que se me ocurren. 7 por 3, entonces básicamente es lo mismo que ya habíamos hecho. Positivo, el 7 es positivo, el 3 está negativo, positivo con negativo, nos vemos estas reglas, me va a dar negativo, y luego yo multiplico los valores absolutos. El valor absoluto de 7 es 7, y el valor absoluto de menos 3 es 3. Y 7 por 3, 21. Y ahí yo resolví eso. Así que no es más que eso, así que no voy a abordar con esto para ver si alcanzamos después a hacer un ejercicio, pero si alguien tiene duda o algo no se entienda, lo repetimos. Pero si ya se entiende claro, avanzamos
otros que son conceptos más nuevos. ¿Qué dicen? ¿Están claros? ¿Necesitan que repita algún concepto en cuanto a suma, resta, multiplicación y división? ¿O seguimos con prioridad de operaciones? Ya, me dicen todo claro. Renato y José me dicen que está todo claro. Los demás... Ya, vamos a seguir entonces, ahí después, igual siempre se va practicando todo lo que es operaciones, porque al final en lo que sea entran operaciones, así que son conceptos que siempre los van a ir practicando y esa es la única forma de, o sea, bueno, y esa es la forma que les va a servir como para no equivocarse en esas operaciones, practicar más que nada. Entonces, prioridad de operaciones, nosotros igual vimos estos conceptos de prioridad de operaciones en el repaso, ¿ya? Entonces me dicen que al enfrentarse a una expresión de múltiples operaciones, como las que vemos más abajo, se deben primero resolver los paréntesis. Se parte del paréntesis de más adentro hasta el paréntesis de más afuera, y cuando ya a mí no me quedan paréntesis, vienen multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, en el orden en el que aparezcan. Cuando ya no me queden multiplicaciones, suma y restas de izquierda a derecha, en el orden en el que aparezcan. Ya, y luego me dicen que en el caso de que yo tenga un signo positivo antes de un paréntesis, se puede eliminar el paréntesis. Por ejemplo, si yo tuviera más 7 menos 5 por 3, ya. Y acá tengo 8. Si yo tuviera eso, y yo tengo un signo positivo antes del paréntesis, yo puedo eliminarlo esto. Podría decir que eso es 7 más 7 menos 5 por 3. Pero si yo tengo un signo negativo, por ejemplo, si en vez de ser positivo, mi signo hubiera sido negativo, yo lo que tengo que hacer en este caso es cambiarle el signo a todos los números, a todos los números que están adentro del paréntesis, por ejemplo, o sea, a todos los signos que están adentro. Por ejemplo, 8, acá el 7 tiene un signo positivo, por lo tanto, al cambiárselo me quedaría negativo, luego acá tengo un signo positivo, y al cambiarlo me quedaría en positivo, y 5 por 3. ¿Ya? O sea que ahí yo le cambié el signo a los números. ¿Ya? Eso quizá los puede confundir un poco, pero lo mejor que yo encuentro es ir resolviéndolo de la forma que ya lo habíamos hecho antes. Resolverle el paréntesis adentro del paréntesis, y ya cuando ya llegamos tenemos resuelto todo lo adentro del paréntesis, después vemos lo del signo, para que no se vayan confundiendo. Entonces, y acá me dan un ejemplo. Calcular todo lo que nosotros tenemos ahí. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos, nos vamos al paréntesis de más adentro, y si miramos bien, ese sería nuestro paréntesis más adentro que tenemos. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos nuestra operación, ¿ya? Es una multiplicación, estamos multiplicando dos números con distintos signos, por lo tanto, el signo va a ser negativo, y luego multiplicamos los valores, 4 por 3 es 12, por lo tanto me queda menos 12. ¿Ya? Ahora seguimos con el otro paréntesis que tengamos, y tenemos todo ese paréntesis, pero acá tenemos una multiplicación, y dijimos que la multiplicación es, bueno, ya nos queda otro paréntesis, pero después del paréntesis vienen la multiplicación y divisiones como prioridad, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a resolver este 15 por 2, por menos 2. Ya primero vemos el signo, positivo con negativo me va a dar negativo, y luego multiplicamos los valores absolutos del número, es decir, 15 por 2. Eso me da 30. Entonces seguimos con esto, y me queda ese paréntesis. Bueno, acá ustedes igual ya podrían resolver esta multiplicación, pero si se van a confundir, mejor que
vayan de paso en paso, pero como para agilizar un poco, podrían resolver, no sé, o sea, tienen dos opciones, o resolver esa multiplicación o también podrían resolver ese paréntesis que yo les tengo marcado al lado derecho en el orden en que me aparecen las operaciones. Lo voy a anotar acá para que no queden dudas. Por ejemplo, nosotros tenemos eso. Entonces, primero, siguiendo tenemos que hacer el paréntesis, que es prioridad. Tenemos 42 menos 14, o sea, menos 12, y eso les va a dar 30. ¿Ya? Luego tenemos 30 menos 30, y eso les va a dar 0. Bueno, acá tenemos, luego tenemos 5 por 3, y 5 por 3 es 15, y menos 0, 15 nomás, y si se explican llegamos al mismo resultado. Así que, si los confunde un poco eso de... esperen un poquito que me llegó un mensaje de alguien, voy a anotar el nombre para después dejarlo por ese lado. Ya. Ya, entonces les decía que si los confunde un poco eso de que el signo que está adelante de un paréntesis le cambie como el valor a todos los números, no se preocupen y síganlo haciendo de la forma que lo hacíamos antes, que era resolver el paréntesis primero y después resolver lo que hay afuera, ¿ya? Para que no hayan confusiones. Yo encuentro que es más fácil hacerlo así. Ya, ahora vamos a pasar a un concepto que hay muchas preguntas tipo PSU o PDT en cuanto a los sucesores y antecesores de un número, ¿ya? Así que ojo con esto. Me dicen sea n un número entero, entonces el sucesor de n corresponde al número siguiente, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver el sucesor de cualquier número, va a tener esta forma que está acá. N más 1. Por ejemplo, si yo quiero ver el sucesor de 50, sería, 50 sería el n, y le sumo 1 sería 51, ¿ya? Entonces, si ustedes lo quieren expresar como de forma algebraica, como el sucesor de algún número, si es que le dicen en alguna prueba, simplemente n más 1. Siempre va a ser el sucesor de n. Y el antecesor sería n menos 1, o sea, si n, lo voy a anotar aquí arriba, si n es igual a 50, tendríamos 50 menos 1, 49. Ya, no hay mucho más que decir en eso. Acá me dicen calcula. Ya, por ejemplo, este tipo de pregunta. Calcula el producto entre el sucesor de 7 y el antecesor de menos 3. ¿Ya? Entonces nosotros, el producto entre el sucesor de 7, dijimos que iba a ser, lo único que se le hace es se le suma 1 al número que queremos ver el sucesor. 7 más 1, y eso lo vamos a multiplicar por el antecesor de menos 3. O sea, tenemos menos 3 y su antecesor, ojo con esto, va a ser le tenemos que restar 1. ¿Ya? Así que acá si lo resolvemos, 7 más 1 sería 8, por menos 3 menos 1, dijimos que se mantiene el signo cuando los dos números son iguales, o sea, tienen igual signo, y luego se hace la suma del valor absoluto. 3 más 1, 4. Acá tenemos un producto de positivo con negativo me va a dar negativo, y luego hacemos el producto de los valores absolutos de esos números, es decir, del 8 por el 4. Y 8 por 4, 32. Entonces ahí resolvimos lo que nos ponían ahí en el enunciado. Ya, vamos a seguir. Ahora vamos a pasar a un concepto que son múltiplos de un número, ¿ya? Me dicen que sea n un múltiplo, un número entero, ¿ya?
los múltiplos son de números enteros por si acaso. Todos los múltiplos de n son producto entre n y un número entero cualquiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber los múltiplos de, bueno, de 3, entonces yo podría hacer 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, etcétera. Y de esa forma, los múltiplos de 3 serían el 3, 3 por 2 son 6, el 6, el 9, bueno, seguimos 12, 15, e incluso pueden ser números negativos. Por ejemplo, los mismos números que nosotros hicimos, pero también podrían ser negativos. Por ejemplo, bueno, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. También podría ser el 0, porque también lo podría multiplicar por 0, pero bueno, los múltiplos de números son eso, multiplicar el número por cualquier otro valor entero, ya sea positivo, negativo o 0. Acá, por ejemplo, me dicen calcula los múltiplos de 6. ¿Y qué se hace? Se multiplica 6 por varios números. 6 por menos 3 sería menos 18. Acá tenemos menos 12, menos 6, 0, 6, 12 y 18. Entonces, todos estos valores de acá son los múltiplos de 6. Bueno, ahí abajo está escrito de forma más ordenada. ¿Ya? Divisores ya es un concepto que es un poco más difícil. Porque miren, los divisores o factores son todos los números enteros que al dividir n dan como resultado un número entero. Por ejemplo, si yo tengo el número 14, ¿en cuánto yo puedo dividir el 14 para que a mí me dé un número entero? Primero, yo lo podría dividir en 1, porque 14 dividido en 1 me da 14, me da un número entero. En 2, 14 dividido en 2, eso me da 7, por lo tanto el 2 también me sirve. El 3, yo allá no puedo porque no me va a dar 14, o sea, no me va a dar un número entero. Tampoco puedo por 4, ni por 5, ni por 6. Por 7, también puedo porque 14 dividido en 7 me da 2. Se cumple que me dé un número entero. Y luego serían 14, porque 14 dividido en 14 me da 1. O sea, ahí nosotros vimos los divisores de números, que son todos los números que me dividen a ese número y me dan un resultado entero. ¿Se entiende ese concepto? ¿O lo que he explicado más arriba? ¿O voy muy rápido, algo que no se haya entendido? Ya, se entiende, me dicen. Bueno, sigamos entonces. Ya, y acá me dan unas reglas que estos me sirven para yo saber, por ejemplo, en cuánto yo puedo dividir un número. Se las voy a dejar ahí a ustedes para que después la revisen con más, como con más tiempo. Pero, por ejemplo, si nosotros probáramos un número, a ver. Ya, por ejemplo, el 414. Y yo quisiera saber en cuánto puedo dividir el 414. A veces se me puede complicar un poco con números muy grandes. Pero, por ejemplo, para yo saber si un número puedo dividirlo en 2, basta con que termine en 2, 4, 6, 8 o 0. Entonces, en este caso, el 414 termina en 4, por lo tanto es divisible en 2. O también podrían decir que sean par. Cualquier número par es divisible en 2. Luego,
si la suma de sus cifras es múltiplo de 3, yo lo puedo dividir en 3 y me va a dar un número entero. Entonces sumemos las cifras. Tenemos 4 más 1 son 5, más 4 son 9. 9 se puede dividir en 3. O 9 es múltiplo de 3. Voy a anotar aquí los múltiplos. Múltiplos de 3, por ejemplo, sería el 3, 6, 9, 12, etc. Ya, entonces, el 9 si es múltiplo de 3, por lo tanto, yo ese número también lo podría dividir en 3 y quizás con 2 puede ser más fácil darse cuenta, pero con 3 ya igual es más difícil. Yo, si no tuviera esta regla, no sabría decirlo así tan simple si se puede dividir por 3. Ahora por 4. Si el número formado por sus últimas dos cifras es múltiplo de 4, se puede dividir en 4. Entonces vemos el 14. Y, bueno, el 14 no se puede, porque no es múltiplo de 4. Los múltiplos de 4 serían el 4, el 8, el 12, el 16. Por lo tanto, por 4 no se pudo. Si termina en 5 ceros, se pueden dividir en 0. Este termina en 4, así que no se puede. Ahora me dicen, para que sea divisible en 6, tiene que ser divisible en 2 y 3 a la vez. Y nosotros acá lo podíamos dividir en 2 y también en 3, por lo tanto, en 6 también se puede dividir. Ya en 8 ya no lo voy a comprobar porque ya está muy grande el número. Y por 9, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, dos múltiplos de 9 serían 9, 18, 27. Y en este caso, al sumar sus cifras, dijimos que daban 9. El 9 es múltiplo de 9, por lo tanto, el 9 yo también podría, y finalmente en 10 no, porque no termina en 0. Entonces, de esta forma yo puedo saber los múltiplos de un número. Así que es súper útil esta tablita y ustedes se la pueden aprender, y sobre todo para ahorrar tiempo en la PDT, les va a servir mucho, así que ahí ustedes pueden echarle una revisada para aprendérsela. Y acá le aparecen, bueno, un ejemplo, acá también otro ejemplo. Ya. Ahora vamos a pasar a un concepto que son los números primos. ¿Ya? Los números primos me dicen que son aquel número natural que solo se divide por uno y por sí mismo, por lo que solo va a tener dos divisores positivos. ¿Ya? No sé si se acuerdan que nosotros, la clase pasada, hacíamos como un arbolito, por ejemplo. Nosotros queríamos sacar cuáles eran los divisores de ese número, o sea, los factores, que al multiplicarlo me van a dar 24, entonces nosotros decíamos, no sé, esto era 8 por 3, esto eran 2, 2, 2. Y llegamos a estos números que ya no los podíamos seguir dividiendo. Y cuando llegamos a esos números es porque esos números son primos, es decir, que ya no puedo seguir dividiéndolos más que por uno o por sí mismo, ¿ya? Entonces, esos van a ser los números primos. Por ejemplo, acá me dan un ejemplo, el 17. El 17 yo solo lo podría dividir por 17 o por 1, por lo tanto, lo voy a considerar un número primo. El 8 ya tiene varios divisores, tiene el 1, el 2, el 4 y el 8. O sea que se puede dividir por 1 por sí mismo y aparte por el 2 y por el 4. Entonces ya al tener más divisores, aparte del 1 y de sí mismo, se considera un número compuesto, ¿ya? O sea, tenemos números primos y números compuestos. Luego tenemos el 1. El 1 solo tiene un divisor y dijimos que para que sea primo tendría que dividirse por 1 y por sí mismo. Entonces acá como que solo tiene 1, por lo tanto no se considera ni primo ni compuesto, que esta ya es como una excepción. Y luego tenemos el 2, que el 2 se puede dividir por 1 y por sí mismo. Por lo tanto, se considera un número primo. Y aparte acá me dan como un dato que el 2 es el único número primo par, ¿ya? Porque cualquier número par mayor a 2, yo ya lo podría dividir aparte de por sí mismo y de por 1, también lo podría dividir en 2. Por ejemplo, el 4. El 4 yo lo puedo dividir en 1, lo puedo dividir por sí mismo, y aparte lo puedo dividir en 2, porque todo número par se puede dividir en 2. Entonces ahí ya
al tiro deja de ser, al tiro un número par mayor a 2 deja de ser primo y va a ser un número compuesto. Ya, bueno, ¿cuánto nos quedan? Nos quedan igual varios conceptos que vamos a tener que dejar para el próximo, para la próxima clase. Ya, sigamos avanzando hasta donde lleguemos nomás. Ya, chicos, antes de que terminemos, tengo que pasar la lista. Algunos ya los puse presentes, pero los que llegaron un poco más tarde todavía no, así que para que los tengan presentes y ahí no se vayan al tiro. Los que llegaron más tarde, los que estaban al momento de pasar la lista, ya saben, pues ya pregunté los nombres. Ya, entonces siguiendo con el tema de paridad. ¿A qué se refiere paridad? A números pares. Entonces yo para saber que un número par, en verdad, se designa como de esa forma, 2n. Entonces cualquier número, yo lo voy a multiplicar por 2 y me va a quedar un número par. Cualquier número multiplicado por 2 va a ser par, entonces 2n siempre va a ser un número par. Y de forma contraria, si yo quiero saber qué números son impares, se designan con esta forma, 2n más 1 o 2n menos 1, porque como 2n es par, a cualquier número par, yo al sumarle 1 me va a quedar en un impar. Por ejemplo, el 10 es par, yo le sumo 1, me da 11, eso es impar. O si le restara 1 sería 9, y eso va a ser impar también. Así que básicamente sería eso. Bueno, aquí le dan algunos ejemplos, y acá dan algunas operaciones, que esto igual les va a servir para la prueba y para algunos ejercicios que aparecen más abajo. Por ejemplo, me dicen que un número par más, o sea, si yo a un número par le sumo, le resto un número par, siempre me va a dar par. Par más par o par menos par va a ser par siempre. Acá me dan ejemplo. Si a un impar yo le sumo, le resto un impar, también me va a dar un impar. ¿Ya? Y si yo a un número par le sumo o le resto un número impar, me va a dar impar. Ya estas son 3 reglas que se las pueden aprender para saberlo. Le va a servir para los ejercicios que vienen, así que ojo con eso. Acá me dan lo mismo, pero con multiplicaciones. Y sería lo mismo. Par por par me va a dar par, impar por impar me va a dar impar, y par por impar me va a dar par. Acá ojo con esto, cuando yo multiplico cualquier número por un número par, automáticamente se me transforma en par. Cualquiera sea el número impar que yo tenga, si lo multiplico por un par, me va a dar par. ¿Ya? Ya, descomposición prima, ya suena un poco raro, pero era lo que nosotros hacíamos. O sea, acá, bueno, descomponen ciertos números, pero era lo que nosotros hacíamos con el arbolito, que, bueno, ya se lo hice delante. Por ejemplo, si yo quiero descomponer el 36, yo podría decir que 36 es 6 por 6, 6 es 2 por 3 y 2 por 3. Hasta que yo ya llego a números primos. Acuérdense que ahora agregamos el concepto de números primos, que son cuando ya no puedo seguir dividiendo un número porque solo se divide por sí mismo o por uno. Entonces, los divisores de 30, o sea, la descomposición prima, si yo descompongo el 36 en puros números primos, me quedaría 2 por 2 por 3 por 3, que eso es lo mismo que 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo descompuse mi número primo. Y acá me enseñan una forma para yo descomponer mi número, que bueno, este el arbolito también pueden hacerlo de la otra forma. Por ejemplo, si yo quiero descomponer a ver, que no sea tan difícil, ya el 24. Yo parto con el 2 siempre, entonces lo descompongo en 2. Me quedaría 12. Y siempre voy de menos a más. Sí, la tabla del chancho. Se me había olvidado el nombre. Después sigo con el 2, porque el 12 lo puedo seguir dividiendo en 2, me quedan 6. Después el 6 yo lo puedo seguir dividiendo en 2, me queda 3. Ahora ya no puedo dividir en 2, entonces paso al siguiente número que sería el 3. Y el 3 lo puedo dividir en 3 y me queda 1. Y cuando ya llego a 1, ya descompuse el número. Entonces el 24 sería 2 por 2 por 2 por 3. Y eso es igual a 2 elevado a 3 por 3.
Ya. Chicos, hasta aquí llegamos porque ya, bueno, no alcanzamos con lo otro, así que lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase. Pueden ir avanzando con los ejercicios de la guía. Hasta el momento no se ven las respuestas, pero yo creo que en un ratito más le voy a actualizar la guía con las respuestas correctas. Así que vayan practicando, que al final es lo que más les va a servir como para superarse, es practicar. Así que eso, si tienen alguna duda la pueden hacer por mientras. Yo voy a pasar la lista. Así que Anneli está por ahí. Bueno, no se ve su nombre. Daniel Fernández. No. Daniela Vega. Ahí está. Presente. Gracias. Javier Delgado. Tampoco. Nicolás Araya. Catalina Bustamante. No. Y Florencia Olate. Tampoco. Ya. Y ahí quedó lista la lista, entonces. ¿Sí? Javier Delgado dice que sí está. Ah, ya. No vi su nombre en la lista. Ya, gracias. Perdón. Ya, no sé si, ya bueno, chiquillos, ya se terminó la hora, pero igual me puedo quedar unos minutos si alguien tiene alguna duda con algún concepto. O si no, ya se pueden ir retirando nomás. Se hizo muy cortito el tiempo, así que, pucha, quería tratar de hacer más ejercicios, tenía preparado más mente, pero el tiempo es muy poquito, así que, o la guía está muy larga, no sé. Ya, chao chicos, que estén bien, que tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien con los otros ramos del preo y con su materias del colegio igual. Y nos vemos la próxima semana, pues ánimo con todo nomás. Chao, Cualquier profe. cosita, chao. Cualquier cosita, si hacen algún ejercicio, no lo entienden, no pueden llegar a la solución, ahí me escriben un WhatsApp, ¿ya? Y yo ahí lo ayudo. Gracias. Chao, que estén bien.